al consultor y analista político Gustavo Marangoni, ya en línea con el programa y lo estamos saludando. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Hola, muy buen día. Muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Bueno, arrancó bien la transición, ¿no? Decíamos después de algún ruidito del domingo a la noche por allí. Sí, yo coincido. A ver, si uno compara el 28 de octubre con el 12 de agosto, el saldo es claramente favorable al 28 de octubre, ¿no? Pero recordemos que el 12 de agosto el presidente había salido con un mensaje muy duro, casi reprendiendo al electorado por la forma en la que había votado. El dólar había dado un salto de casi 20 pesos. La situación era de una alta controversia y confrontación entre los dos protagonistas principales. Frente a todo ello, la foto del día de ayer, de la mañana, organizando la transición, los mercados a partir de la decisión de establecer ya un super cepo reaccionaron razonablemente bien, lo que quiere decir sin pánico. Claro. Lo cual en este momento es fundamental para evitar que la crisis termine en colapso. Entonces creo que estamos frente a un escenario mejor, vamos a ponerlo así para tampoco exagerar, pero estamos en un escenario mejor que el que estábamos allá en agosto, 2 meses y medio atrás. Bien. Gustavo, ¿te sorprendieron los resultados del domingo? La verdad es que pocos imaginaban finalmente la diferencia. Acá tenemos una cuestión rara, ¿no? Que es que el que ganó muy bien, pero ganó por bastante menos de lo que la expectativa indicaba en la previa. Sí, coincido en eso. Creo que la campaña, sobre todo de las últimas 3 semanas del oficialismo, estuvo más afinada que la de la oposición, en el sentido de tener un norte claro a partir de la profundización de un eje, digamos, muy sostenido en el temor al regreso digamos, del peronismo, del kirchnerismo. Creo que hubo un mensaje en el cual el presidente y todo el elenco gubernativo decían: no te pedimos que nos votes por lo que hicimos, sino por lo que representamos. Y cuando uno ve el mapa de la Argentina, llega a la conclusión, el mapa electoral me refiero, que una parte del electorado, bueno, estos 2 millones de votos que sumó el oficialismo, comprendieron lo que se le estaba hablando, y hasta diría con alguna colaboración del propio Alberto Fernández, cuando sostiene los últimos días de campaña que él y Cristina eran lo mismo. Claro. Entonces era como una forma de refrendar el mensaje que daba Mauricio Macri. De todas maneras, es posible que en el escrutinio definitivo aún faltan 800.000 votos, y de ellos buena parte son de la provincia de Buenos Aires, le pueda dar a lo mejor algún punto más, pero lo cierto es que creo que se esperaba una diferencia más holgada. Ahora lo que tenemos es ese mapa electoral en el comienzo de la transición, y bueno, creo que le permite a Macri de alguna manera hacer un cierre de su gestión en lo que refiere al capital político personal, más holgado del que se preveía un tiempo atrás. Desde lo simbólico no es menor el resultado de la expectativa, la distancia que hubo entre las expectativas y la realidad, porque pasamos a tener un gobierno que tal vez esperaba con un apoyo mayoritario de la población, ahora tiene una mayoría que no lo votó. Y por otro lado, un Congreso que la mayoría le iba a dar un poco más favorable y que hoy está súper equilibrado, ¿no? Sí, de todas maneras ahí hay que hacer bien la cuenta, porque de acuerdo a cómo se cuenten algunos partidos provinciales, sobre todo el santiagueño y el misionero, que están bastante alineados, digamos, al frente de todos, pondría cerca del quórum. De todas maneras, creo que esas lecturas, que son muy esquemáticas, ¿no? Porque obviamente, por una cuestión visual, cuando se presentan en los diarios, en la televisión, cómo quedan conformados los bloques, se pone todo amarillo y todo celeste, y en realidad, cuando uno acerca el zoom, bueno, ve que ahí hay como matices en ambos lados de la medianera, ¿no? Digo, el bloque de Juntos por el Cambio contiene
digamos, unos 45, 50 diputados del PRO, otros de la Unión Cívica Radical y aproximadamente unos 15 de Lilita Carrió. Sí. Yo no sé si todos van a actuar homogéneamente. Creo que además Alberto Fernández a lo largo de su campaña ha puesto mucho empeño en cortejar a los radicales y sobre todo a los radicales, digamos, que tienen cierto anclaje partidario en casi todo el país. Es posible pensar que allí se busque alguna estrategia de negociación, y lo propio del lado de Frente de Todos, esa cantidad de diputados, bueno, también alberga un ente renovador, un sector, digamos, cristinista puro, un sector más de los gobernadores, así que una cosa es esa fotografía y luego después ver ante cada coyuntura cómo se va armando la votación de cada ley específica, ¿no? Ayer a la mañana hablábamos tempranito acá cuando analizábamos la foto del escenario del domingo a la noche de Alberto Fernández y mencionábamos que estaba claramente dominada por la provincia de Buenos Aires y dirigentes más cercanos al cristinismo. Algo escuchaba anoche analizar en la mesa de Animales Sueltos, donde estabas participando, de esta cuestión de la ausencia de gobernadores que nos llamaba la atención, especialmente mirando la cuestión desde el interior del país. ¿Cómo analizás eso? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Hay algún ruido ahí? Mira, no podría yo afirmar sobre la base de información que no tengo. Lo que sí, y es algo que también manifestaba ayer a la noche en el programa, cuando uno recordaba antiguos actos del peronismo o celebraciones de victoria del peronismo, lo primero que viene a la memoria son nutridos escenarios donde había decenas de personas, uno inclusive no sabía del todo quiénes eran, ¿no? Pero la idea era de ser permisivo respecto de que todos los que quisieran subir, suban. Sí. Creo que se privilegió otra estética que quizás responda justamente más a una estética pensada en lo televisivo, pero por supuesto, cuando uno tiene que hacer una selección, siempre va a haber gente que va a quedar afuera y eso va a ser susceptible de lógicas interpretaciones diciendo por qué uno sí y otro no. Lo que señala, digamos, es que acá va a haber que gobernar sobre la base de coaliciones, coaliciones a la argentina, no coaliciones a la europea. Sí, claro. Claro, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Son coaliciones de distintos actores y de protagonistas. Son coaliciones donde te encontrás con, bueno, naturalmente, las culturas políticas mayoritarias dentro de la coalición, con actores que tienen que ver con su peso territorial específico, gobernadores e intendentes, otros que son líderes de opinión porque tienen ascendencia en la opinión pública. Entonces, eso siempre va a dar lugar a estar como permanentemente midiendo la configuración, digamos, de los movimientos, ¿no? Porque además son coaliciones líquidas que van como, como la película Terminator 2, ¿se acuerdan de ese Terminator líquido? Sí. Bueno, yo creo que hay mucho de eso que se va como corriendo todo el tiempo, que además está lógicamente buscando también su velocidad de crucero. Esto recién empieza. Es decir, nosotros no sabemos el formato definitivo porque todavía no conocemos la conformación del gabinete de Alberto, cómo va a reflejar eso, los apoyos que ha obtenido y fundamentalmente también la pregunta que se hace buena parte de la opinión pública, es decir, cómo va a funcionar el dueto, digamos, Alberto-Cristina, teniendo en cuenta que tenemos por primera vez en la historia una vicepresidenta, en este caso, que tiene un caudal electoral sustantivo y que es la que además propuso al candidato a presidente, lo cual es una tipicidad no solo en la historia argentina, sino de buena parte de los regímenes presidencialistas. Gustavo Fernanda te saluda, buen día. Hola, buen día. Te quería preguntar si crees que va a haber algún análisis respecto de las PASO cuando, por lo menos en el fragmento presidencial, no definieron ninguna interna, pero llevaron a este desajuste económico tan importante. ¿Crees que se evalúe a futuro esto? Sí, a futuro sí. Ahora, naturalmente, tenemos una crisis de una dimensión tan grande y además ya la próxima elección está lejos. Por lo tanto, me parece que no va a entrar en agenda, salvo para los especialistas o analistas o periodistas, pero en algún momento sí tendrá que ser reevaluado porque cuando un esquema
pone a un país en una situación de estrés institucional tan grande, bueno, me parece que siempre es susceptible de ser mirado, corregido, perfeccionado. Claro. Gustavo, buen día. Apelando un poco a tu retórica y trayendo personajes que ya no están, ¿qué diría Jauretche, por ejemplo, de esta elección y de lo que vendría? ¡Qué pregunta! Bueno, él, no sé, era bastante llano, era más un polemista, ¿no? que un analista. A lo mejor él lo analizaría con un paradigma en el cual la división cultural, de cultura política me refiero, que hay en la Argentina, bueno, si él resucitara hoy, diría, bueno, che, no hay tantas diferencias, diría con ese estilo tan coloquial, ¿no? Entre la Argentina en la que peleábamos peronistas y antiperonistas, pareciera por un momento y en una primera mirada que no tiene tanta distancia por lo que ha ocurrido en esta campaña electoral. Es decir, hay una Argentina que se sigue debatiendo con el peronismo como clivaje principal, ya sea por las adhesiones que recoge o los rechazos que recoge. Algo que el peronismo sí tiene, ahora que tiene nuevamente la responsabilidad de gobernar, que tomar debida nota. Porque la pregunta es ¿por qué 2.200.000 personas que no tuvieron a Macri como primera opción el 11 de agosto la tuvieron ahora? Claro. Y eso me parece que habla de la serie todavía de temores, de dudas y de ciertas reservas que tiene una parte del electorado que no es menor, que tiene que ver además con la de los centros urbanos, con sectores medios, etcétera, respecto a si el peronismo vuelve en versión 2019 o 2015. Claro. Entonces, cuando uno encuentra que hay un sector importante que tiene temores o reservas, en todo caso espera que haya una estrategia para abordarlos y señalar que buena parte de esos temores pueden ser infundados, o por lo menos uno esperaría que se proceda en tal dirección. Bien. Gustavo, te agradecemos como siempre estos minutos, muy amable, muchas gracias. Un placer y gracias a ustedes por llamar. Muy amable.